Para reforzar la vigilancia del metro de la Ciudad de México, a partir del 12 de enero se desplegaron 6,000 elementos de la Guardia Nacional. Esto luego de que presentaran fallas y accidentes en este sistema de transporte público. Además, hay que destacar el nombramiento del general Luis Rodríguez Bucio como nuevo subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal. Para analizar este aumento de la presencia de militares aquí en la capital y en el gobierno federal, saludo a Santiago Aguirre. Él es director general del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué tal, Leo? Buenas noches también en el auditorio. A ver, estos dos eventos significa que continúa la militarización en México, se está profundizando la militarización. Sin duda, Leo, se insertan en un patrón más amplio, en una tendencia más amplia que hemos visto ese sexenio de mayor participación de las Fuerzas Armadas en la vida pública nacional. Y qué bueno que trate el programa las dos decisiones de conjunto, porque efectivamente hay que verlas así conjuntamente. Primero está lo del metro. Se anuncia el despliegue de la Guardia Nacional en la red de transporte público del metro, en un contexto donde las autoridades han empezado a hablar de posibles actos de sabotaje. Sin entrar en el análisis de eso, que es más materia de otras mesas, lo que a nosotros como Centro de Derechos Humanos nos interesa destacar es que todos los datos parecen indicar que el tema del metro está más vinculado a inversión, mantenimiento, prevención, y que si hubiese necesidad de darle un tratamiento con enfoque de seguridad y justicia, las instituciones civiles ordinarias de la ciudad podrían ser las indicadas para ello. La Fiscalía tendría que investigar y la Policía de la ciudad, que se nos ha dicho es la más numerosa y más capaz del país, tendría que estar desplegada para custodiar estas instalaciones. No se entiende por qué acudir a la Guardia Nacional y por qué, Leo, desplegar 6,000 elementos cuando, de acuerdo a la información que se ha discutido en los últimos días, hay 29 estados de la República en donde el número de elementos de la Guardia desplegados en esas entidades no alcanza los 6,000 elementos, ¿no? Pues es una cuestión política, ¿no, Santiago? Es una cuestión para mandar el mensaje de que quizá darle tranquilidad a los usuarios del metro, ¿no? De que están los militares pues vigilando las instalaciones, ¿no? Sin duda, Leo, todo parece indicar que se sigue aprovechando esta percepción social de mucha confiabilidad respecto de las Fuerzas Armadas, la alta popularidad del Ejército, para distraernos del tema central, ponernos a discutir de la militarización del metro y no del tema de fondo que es el estado real en que se encuentra esta relevante infraestructura pública de la ciudad. ¿Es importante para los derechos humanos, te lo pregunto, el que 6,000 militares estén presentes en el sistema de transporte de metro de la capital? En dos vertientes es preocupante, Leo. La primera es las propias funciones que van a realizar estos elementos. Hay que recordar... Van sin armas, ¿no? Van sin armas, cupo la prudencia y así ha sido este despliegue. Hay que exigir que así se mantenga. En red circularon algunas imágenes de algunos elementos armados, por ejemplo, en la atención al incidente que se presentó en la estación Polanco durante el fin de semana, pero en principio es una presencia desarmada. Ahora, es preocupante porque lo que se ha venido detectando es que en la interacción con la población, la Guardia Nacional reproduce con mucha frecuencia las pautas propias de una institución castrense como lo es en los hechos. Pero por otro lado, también, Leo, es muy importante destacar la situación de desprotección en que quedan otras comunidades donde hoy impera la delincuencia organizada frente a la decisión de priorizar la presencia de la Guardia Nacional en el metro. Quisiera, si me lo permites, poner un ejemplo muy breve, pero es lo que pasa entre Colima y Michoacán. No hay presencia del Estado. Se ha reportado este fin de semana la desaparición de un colega defensor de derechos humanos, Ricardo Lagunes Gasca, de quien quisiera decir su nombre en tu espacio para hacerlo presente y exigir que se le busque. Pero con contextos como esos en el país, es muy difícil entender por qué hacer este despliegue tan notorio de elementos. El argumento es, no se justifica que la Guardia Nacional esté en el metro cuando hay lugares que les urge esa presencia del Estado mexicano, como en la frontera de Colima y Michoacán. Sin duda alguna, Leo. Y quisiera destacar también que es muy legítimo que se exprese preocupación sobre más presencia del Ejército en la Ciudad de México, porque esa es la identidad de esta ciudad.
Es una ciudad que históricamente ha apostado por la vía civil, donde hay mucho movimiento estudiantil, mucho movimiento social. No nos gusta a los chilangos. No, Leo, y nosotros Digo, en no el porque centro... estemos en contra del ejército, sino porque somos muy celosos, digamos, de nuestra civilidad, ¿no? Así es una ciudad que ha luchado por sus derechos y es la ciudad de los derechos. Sí. Y en ese sentido, Leo, en el Centro PRO acompañamos, por ejemplo, vecinos de Xochimilco que están inconformes con que se construyan cuarteles de la Guardia en zonas ambientalmente relevantes, vecinos de Azcapotzalco que se están quejando de que los cuarteles de la Guardia se están construyendo sobre los pocos campos de fútbol que tienen para esparcimiento. Entonces, creo que si bien puede haber un uso de este tema por parte de los partidos políticos, es muy importante reivindicar la legitimidad que tiene expresar preocupación por la militarización de la ciudad desde perspectivas de derechos humanos y cívicos. Déjame ir al otro evento. Se va el subsecretario Mejía Verdeja enojado porque no lo hicieron candidato de Morena al gobierno de Coahuila. Deja entonces el puesto de subsecretario de Seguridad del gobierno federal. Y el presidente nombra a Luis Rodríguez Bucio, quien era el comandante de la Guardia Nacional, como subsecretario. ¿Qué te dice esto? Creemos en el Centro PRO que son 3 niveles de análisis relevantes, Leo. El primero lo puso sobre la mesa muy claro, como siempre, Eduardo Guerrero, y es que tenemos que seguir expresando preocupación de cómo servidores públicos en posiciones claves de las instituciones de seguridad y justicia construyen desde ahí sus plataformas políticas para pelear después cargos de elección. Muy bien, muy bueno. Lo han hecho todos los partidos, lo hizo ahora el subsecretario saliente, y debemos señalar que en un país roto por la violencia es una expresión de irresponsabilidad. 100% de acuerdo. Y en segundo lugar, Leo, destacar muy claramente, a ver, se mueve al comandante de la Guardia cuando se nos ha dicho que es una fuerza en construcción. No sabemos qué resultados dio, si es por su buen desempeño o lo contrario, y se le coloca en la segunda posición de relevancia de una secretaría que por vocación es una secretaría civil. Entonces, sin duda alguna es una expansión de la presencia militar en la administración pública federal. Y después, en la designación del nuevo comandante de la Guardia, y ese sería el tercer nivel de análisis, lo que escuchamos es que se designa un general divisionario cuyas funciones más recientes han estado sobre todo en el ámbito administrativo, viene del ISFAM, no estuvo en la creación de la Guardia Nacional, y entonces es muy difícil entender por qué no optar, si la Guardia va bien, por los mandos que ya se foguearon en la creación de esta corporación y optar por alguien de un perfil administrativo. Es muy difícil no interpretar que a lo que se está apuntalando es un perfil que sea una correa de transmisión efectiva de las órdenes de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Te sorprende? O sea, yo que te estaba escuchando ahorita, pues lo que nos estás diciendo es que quien manda ahí es la Secretaría de la Defensa Nacional y que la Secretaría, pues, de Seguridad Pública ya es un cascarón, ¿no? O sea, sabemos que ya le pasaron la Guardia Nacional a la Sedena, sabemos que se van a quedar hasta el 2028. En fin, los militares van ganando esa disputa y no sé, a mí me parece que en ese sentido los cambios son muy lógicos, ¿no? Sí, así es, Leo. A estas alturas del sexenio nadie se sorprende de estas decisiones, pero creo que quienes estamos en los derechos humanos tenemos la responsabilidad de seguirlo señalando. Eso sí. Porque si se está optando por esta vía, el tema ahora es qué controles se generan, qué contrapesos se ponen de pie. Ese es el punto. Y ahí tenemos que seguir insistiendo y seguramente al alzar la voz sobre estas decisiones contribuimos a inhibir posibles abusos también. Pues te agradezco mucho, Santiago. 2 temas muy importantes que le seguiremos dando, pues los seguiremos dando seguimiento, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Muchas gracias por el espacio, siempre un gusto estar aquí con ustedes. Gracias a Santiago Aguirre. Ahora viene Bernardo Barranco para hablar del fallecimiento del Papa Benedicto XVI. Regresamos.